5, 4, 3, 2. Aún hoy en día, el 80% de la población venezolana está desesperada pidiendo un cambio profundo en Venezuela de las políticas de Maduro. El que está Maduro, o sea, Nicolás. La gente dice que no es una cuestión política. El venezolano en realidad, en mis tiempos, 70, 80, 70, yo soy ignorante en asuntos de política, pero yo recuerdo que les preguntaba en casas de familia, a una señora le pregunté que le estaba hablando de política, y ella me dijo, yo si no trabajo no como, no me interesa la política. Ahora tienen 8 trabajos y no comen. La gente dice que no es una cuestión de política, el asunto es existencial para que podamos sobrevivir y no morir en medio de esta crisis. Todo no puede ser patria, ¿no? El estómago no le puede hablar de patria, ni a tus hijos, ¿sí? Ya el oficialismo se dio cuenta que no podrán ganar ni siquiera compitiendo en unas elecciones contra los partidos de oposición. Veamos lo que pasó con María Corina Machado, ¿verdad? Si se presentaran unas elecciones. Habiendo escogido los habitantes de Venezuela, a un salvador como Hugo Chávez, estos ya se dieron cuenta que es imposible compartir su legado, el de Hugo Chávez. Y algunos se dice que lo que sucede en Venezuela ha sido una advertencia al mundo sobre los resultados del populismo. Ya sabemos qué es populismo. Dice una historiadora, ¿no? Cuando veo a Trump, pienso que esto es populismo. Trump acaba de ganar las elecciones hace cosa de 15 días. Yo quería que ganara él, pero quería también que ganara Kamala. A mí lo que me interesa es la belleza de su inglés, cómo hablan. También el populismo de la clase elitista es similar al populismo de los pobres en Venezuela, ¿no? No vamos a comparar las clases ricas de los Estados Unidos con las clases pobres de Venezuela. Aunque en los Estados Unidos también hay muchísimos pobres. En los Estados Unidos también hay millones de pobres que han sido abandonados por el sistema. Luego llega Trump, un líder carismático. Hay que prestar atención a la forma como emerge el populismo cuando no le prestas atención a los problemas de la sociedad. La pobreza merece que se le preste atención junto con las diferencias sociales injustas. Los partidos políticos tenían abandonados a los pobres antes de la llegada de Chávez. Yo vivía en Colombia, viví varios años allá. Sí, un país muy pobre en eso, en los años 70, 80. Y de vez en cuando, con sacrificio, hacía un viaje a Venezuela. Me sentía contento por tierra porque no tenía con qué pagar un pasaje por avión. Estaba yo desempleado en Bogotá varios años así. Esto finalmente terminó en divorcio. Y recuerdo que cuando yo llegaba al nuevo circo, viviendo ya en Venezuela cuando me vine por fin, hace más de 20 años, en Caracas, en el terminal de pasajeros del nuevo circo, no el antiguo porque ese fue demolido, ¿verdad? Ahora está el de la bandera, el de la Urbina, sino el que queda, el nuevo circo segundo, donde están los autobuses antes que iban para La Guaira, etc. Nuevo circo segundo, no el primero donde se va para el interior. Yo veía miseria y yo no entendía por todas partes en ese terminal. Los pasajeros haciendo largas colas sobre unas cloacas, vendedores ambulantes, los autobuses todos estartalados. Aquello era una crisis. De eso es que estamos hablando. Y entonces los partidos políticos tenían abandonados a los pobres antes de la llegada de Chávez. A mí me parecía muy raro, yo no entendía por qué, era caído de la mata. Caminaba por el centro de Caracas y veía un banco y abandonado, afuera escombros, y yo no entendía.
Inclusive oí rumores de que ese banquero se había fugado a Miami. La corrupción, ¿no? Ahora llega Chávez, el populismo, ¿no? Entonces, porque si no se le presta atención a la pobreza y surge un líder carismático, es como una luz de una vela, una esperanza, y entonces la gente quiere castigar a esa clase política que nunca se preocupó. He visto programas, documentales en donde periodistas extranjeros han llegado a Petare y le han preguntado a las personas allá, personas pobres o de la clase media en Petare, que por qué no escogían a estos partidos como estos, pues, de la oposición, María Corina Machado, el otro. Ellos no les importa, ellos no se van a preocupar, dijo la señora. Pero ella dice que están muy mal con Nicolás Maduro, ¿no? Eso fue hace años que vi ese documental. Y entonces, lo que vimos en los Estados Unidos es algo similar a lo que vimos en Venezuela al final del último siglo, ¿no? Okay. Finalmente, después de 9 días, llegamos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto, dice esta historiadora, ¿no? En donde hemos tenido que evitar los registros o revisiones. Viajamos a los Estados Unidos. Es difícil ver una solución pacífica en Venezuela para los 32 millones de personas que dejamos atrás. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y entonces nadie puede explicarse cómo un país rico no tiene comida. Dice un gran titular del periódico inglés de izquierda, The Guardian, el Guardián, ¿no? Sin embargo, a la gente de Venezuela parece gustarle este gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y de Chávez, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro. Bueno, esta es una afirmación sin sentido, algo que no puede ser. Nadie puede explicarlo. Esto dicen los venezolanos que viven fuera del país. Nos han llamado de todas partes pidiendo una explicación. Estemos claros en esto. ¿Usted cree que haya funcionado realmente el socialismo del siglo XXI de Chávez en Venezuela? Parece que no. Solo se han visto saqueos, protestas contra el gobierno, marchas opositoras. Fue un movimiento de izquierda en Latinoamérica que al comienzo tuvo mucho apoyo y entusiasmo y esperanza. Recordemos que el presidente Maduro, Nicolás Maduro, está en Venezuela, pero es por Cuba. A Cuba no le importaba si Nicolás Maduro era inteligente o pasaba su coeficiente de inteligencia. Ellos dijeron, este es el hombre que necesitamos aquí, cuando falleció Chávez. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que un conductor de autobuses vaya a ser presidente de Venezuela? Si a mí me consta, yo admiro, me encantan los autobuses desde niño, tengo una fijación. Y no escogí ser chofer de autobús porque veía que eran gente, no sabían ni leer ni hablar, ¿no? Yo no quería ser ninguna de esas personas. Pues no tengo nada contra los autobuseros, hoy me arrepiento porque, repito, me encantan los autobuses. Y entonces este señor, pues sí, manejaba en el metro de Caracas, creó un sindicato privado, pero de jovencito fue adoctrinado en Cuba. Ese es el que le sirve a Cuba y a Rusia. Y entonces esto no ha funcionado en Venezuela porque todo el mundo protesta, marchas, saqueos. Sí, los saqueos no han funcionado. Los izquierdistas norteamericanos al principio habían guardado mucho entusiasmo por este socialismo chavista que confundía a los venezolanos. Grandes actores, conozco uno, en este momento Penn es su apellido, ¿no? Se tomaba fotos con Chávez, él admiraba eso, ¿verdad? Penn, un gran actor gringo norteamericano. Pero creo que seguramente era de izquierda, pero creo que ahora hay una nueva confusión, ahora que ha fallecido Chávez, que falleció.
Eugene Robinson, el columnista de izquierda del Washington Post, decía muchas cosas buenas sobre Chávez. ¿Qué dijo él? Vamos a oírlo. Chávez es muy inteligente, decidido. Fue electo democráticamente. ¿Por qué ha tenido tanto apoyo popular? ¿Por qué durante muchos años, durante décadas, los pobres en Venezuela? ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante décadas, los pobres en Venezuela habían sido ignorados, no se les tomaba en cuenta. Proveyó asistencia médica que los pobres en Venezuela nunca habían recibido. Un programa llamado Barrio Adentro. Yo no lo disfruté porque cuando eso yo vivía en Bogotá. El entrevistador pregunta, ¿el que se preocupó por los pobres? El capitalismo se había terminado en Venezuela, ¿verdad? Bueno, el entrevistado dice, da mucha lástima, duele mucho la gente que está sufriendo en Venezuela. Sin embargo, a estos personajes muy famosos de Hollywood, ya hablé de Penn, no recuerdo su primer nombre, ya no les importa ni les interesa lo que está pasando en Venezuela. Oliver Stone no aparece ni darse cuenta de lo que está pasando ni de la verdad. Entrevistador, pero Oliver considera a Chávez un gran héroe. Entrevistado, sí, fue democráticamente electo en la primera vez, pero destruyó el sistema. Tuvo un gran control sobre los medios, un total control sobre el proceso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, y en fin, a Maduro le tocaron las difíciles cuando llegó al poder, ¿verdad? No tenía la gran derrama económica que tenía Venezuela cuando Chávez. Estos programas no pudieron continuar, pero Maduro no pudo imitar a Chávez, no pudo seguir, dándole felicidad a los venezolanos, ese carisma que tenía Hugo Chávez. Y ya sabemos, se dedicó a reprimir al pueblo. No se le da un golpe de Estado porque el ejército, todo el ejército está con él. Y cualquier general, cualquier soldado que diga algo, Cuba tiene el mejor sistema, uno de los mejores sistemas de inteligencia en el mundo, heredado de la KGB, cuando Cuba era un satélite de la Unión Soviética. Muchas gracias.